un amigo de nombre Edgar Escobar, quien tiene un canal YouTube de nombre Biblia Libre, en un vídeo que se titula ¿Cómo convertirse en apóstol?, afirma que solo existen dos ministerios, los cuales son obispos y diáconos. Preste atención. Consideramos que el canon de la Escritura está cerrado, también los apóstoles, porque el propósito de ellos era traer la revelación directa y el canon de la Escritura. Entonces no podemos considerar, no podemos decir que ellos están actualmente fungiendo como lo hacían los 12. Así reciban el título de apóstol. Nombramientos en la antigüedad solamente existían dos: obispo, que quiere decir anciano, y diácono. Solamente en la iglesia primitiva existían esos dos nombramientos, obispo y diácono, no más. Pero hoy en día queremos nombrarnos de todo. Hoy queremos ser apóstoles, profetas, arcángeles, una cantidad de cosas que uno dice, ¿no será más bien ganas de tener posición y poder y autoridad? ¿No será más bien que estos señores quieren poder enseñorearse sobre la iglesia que no es de ellos sino de Jesucristo? El amigo Edgar Escobar dijo, cito, nombramientos en la antigüedad solamente existían dos, obispo, que quiere decir anciano, y diáconos. Solamente en la iglesia primitiva existían esos dos nombramientos, obispos y diáconos, no más. Pero hoy en día queremos nombrarnos de todo. Hoy queremos ser apóstoles, profetas, arcángeles, una cantidad de cosas que uno dice, ¿no será más bien ganas de tener posición, poder y autoridad? ¿No será más bien que estos señores quieren poder enseñorearse? Fin de la cita. En un contexto, puedo entender la intención del amigo Edgar Escobar de quejarse, protestar sobre el enseñoramiento, y hallo lícito que haga el señalamiento. Pero decir, afirmar que en la iglesia primitiva existían dos nombramientos, obispos y diáconos, nada más, es muy irresponsable y es, además, una demostración que la antipatía hacia la actual corriente de apóstoles le ha hecho soslayar, excusar, eludir muchos pasajes de las Sagradas Escrituras sobre otros ministerios. Si leemos la Biblia en la actualidad sin tomar en cuenta el contexto lingüístico, y para este caso en especial se debe tomar en consideración el contexto histórico, pues es obvio y es el error que hacen la mayoría de los creyentes en la actualidad cuando se lee a Primera de Timoteo capítulo 3, que habla de los requisitos del obispo y del diácono. La interpretación que se le da en la actualidad, y es lo que entienden, que obispo significa el pastor, es decir, la persona de mayor jerarquía o autoridad en una congregación local, cuando no es así. E interpretan diácono como alguien que solo atiende a las mesas o hace tareas como una especie de servicio doméstico. En este programa solo me encargaré del cargo eclesial del obispo. Quiero aclarar desde un comienzo que los requisitos de obispos y diáconos eran cargos eclesiales para ayudar a gobernar, regentar la grey de Dios, y no necesariamente lo ejercían personas que tenían ministerio sacerdotal, sino personas laicas, legas. Cuando el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, adoptó un plan de administración en la iglesia similar al de la sinagoga judía.
el templo de Jerusalén era el sitio al que acudían los varones judíos 3 veces al año para sus fiestas religiosas. Sin embargo, era en las sinagogas donde rendían servicio sagrado diariamente, sea que vivieran en Israel o en alguna de las colonias judías establecidas en el extranjero. ¿Cuándo comenzaron a usarse las sinagogas?, pregunto. Algunos creen que fue durante el exilio de los judíos en Babilonia, entre los años 607 y 537 antes de nuestra era, pues el templo de Jehová estaba en ruinas. Otros piensan que se instituyeron poco después de su regreso del destierro, cuando el sacerdote Esdras animó al pueblo a aprender y comprender la ley de Dios. Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Según la costumbre antigua de Israel y del judaísmo, con respecto al sistema de gobierno de las sinagogas, la iglesia primitiva instauró el consejo de ancianos o de presbíteros, del griego presbiterion, al igual como funcionaba en la sinagoga. No olvidemos que los fundadores de la iglesia, los apóstoles, eran judíos. Esto sirve de fondo al establecimiento del sistema de ancianos en la iglesia cristiana, y esta institución judeo-cristiana es un cuerpo de ancianos que contribuye a unificar las diversas facetas del ministerio neotestamentario más que lo que a menudo se percibe. En el Nuevo Testamento aparecen ancianos que son coordinadores, supervisores de las iglesias locales. Reciben el nombre de presbíteros u obispos, palabra griega que quiere decir anciano, viejo, pero en sí es un título de respeto por su función en la comunidad. La edad no cuenta. La iglesia primitiva siguió, como era muy natural, el modelo de la sinagoga y, como el pastor más anciano era el principal, es por ello que encontramos en el Nuevo Testamento decir expresiones como esta: el principal de la sinagoga, el cual era el jefe de la sinagoga. Los ancianos tenían la responsabilidad y el poder en Israel durante el tiempo de Jesús. El jefe de la sinagoga era un laico y respetado judío. Repito, el jefe de la sinagoga era un laico y respetado judío con responsabilidad para el mantenimiento físico de la sinagoga y los servicios de adoración, la supervisión general del culto público, incluyendo el mantenimiento del orden. Era elegido de entre los ancianos y decidiría quién sería llamado a leer las Escrituras, predicar y mantener el orden durante los servicios. No se duda que era rico y un hombre de influencia en la comunidad. El obispo u anciano no podía dar la bendición sacerdotal. Escuche bien, no podía dar la bendición sacerdotal. Ello demuestra que no era una persona llamada al ministerio sacerdotal
instituido por Dios, sino un oficio o cargo eclesial. Douglas Tennant dice, cito, el culto en la sinagoga concluía con una bendición que debía ser pronunciada por un sacerdote y a la que la congregación respondía con un amén. Si no había un sacerdote presente, la bendición era sustituida por una oración. Fin de la cita. Aunque estuviera el obispo o anciano principal, él no podía dar la bendición, porque eso era exclusivo de los sacerdotes levitas, y el obispo principal de la sinagoga no cumplía ese requisito. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17. Los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En el griego koiné, anciano, de Primera de Timoteo 5:17 es presbítero, el más anciano, miembro del concilio del Sanedrín o miembro del concilio en la iglesia cristiana, como los que se reunieron para tratar sobre si los gentiles debían circuncidarse o no, como aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En Primera de Timoteo 5:17 dice que los ancianos, que es lo que significa obispo, que gobiernen bien. Notemos que ellos son llamados a gobernar, es decir, para tener un puesto de autoridad eclesial en la congregación local. Eran los supervisores de la congregación local. Habla en plural en la congregación local porque era igual a lo que ocurría en las sinagogas judías. En la sinagoga judía había siempre por lo menos 2 oficiales u ancianos, aun cuando en alguna de las sinagogas más grandes pudiera haber más. Es por ello que dice en Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Repito, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjese que para cada iglesia constituyeron ancianos. Habla en plural. Aprovecho también para decirles a mis amigos testigos de Jehová, el cual ellos tienen un sistema de gobierno en sus iglesias, donde es regido por ancianos, y se basan en estos textos, le doy la razón en parte. Los ancianos son coordinadores en la iglesia, llamados a cumplir un oficio o cargo eclesial, pero ellos olvidaron o desconocieron que tanto en la organización de las sinagogas judías y en la congregación cristiana primitiva existía la figura del principal de la sinagoga, en el caso judío, y el nombramiento del sacerdote principal o pastor principal en la congregación cristiana.